Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo creo que estos momentos del mercado son cuando más activos hay que estar en redes sociales, cuando más tienes que apoyar a la comunidad y sobre todo explicar la situación y también comentar cuáles pueden ser los movimientos durante las próximas semanas. Es decir, guiar un poco a la gente en los momentos más difíciles del mercado. Todo el mundo está cuando el mercado está en modo euforia, modo FOMO. Es súper sencillo hacer vídeos, hablas de cualquier tontería y todo el mundo te va a hacer caso, pero en este tipo de momentos realmente es cuando más tienes que intentar transmitir tranquilidad, calma a la gente que te sigue y sobre todo establecer un plan y que más o menos tengan idea de qué puede suceder a lo largo de las próximas semanas. Así que dicho esto, comenzamos con el vídeo. En primer lugar, yo personalmente creo que este tipo de movimientos en el mercado cripto y en cualquier tipo de mercados son completamente necesarios. Hay que entender que en el mercado debe haber liquidez y si estamos viendo que Bitcoin se mantiene muy estable en la zona de los 100.000, 105.000, 110.000, 95.000 aproximadamente, pero realmente no está saliendo de ese rango, significa que es muy posible que no sea demasiado tentador comprar Bitcoin en precios tan elevados, con lo cual realmente nos interesa tumbar el precio, que muchas de las altcoins se vuelvan atractivas y sobre todo que Bitcoin también se vuelva mucho más atractivo para el inversor y realmente lo mismo ocurre en las acciones americanas. Nadie quiere comprar acciones a estos precios porque están en máximos históricos, con lo cual debe haber cierta corrección en el mercado y a partir de ahí seguir con la tendencia alcista. Y eso es realmente lo que está ocurriendo en Bitcoin y yo por eso sigo con bastante esperanza, pero no solamente eso, sino que este tipo de retrocesos no es que me den miedo, sino todo lo contrario. Cuanto más barato pueda comprar Bitcoin, para mí muchísimo mejor. Para nada, ni en ningún momento tengo nada de pánico. Obviamente con las altcoins la situación está siendo muy distinta porque prácticamente cualquier altcoin ha caído bastante, pero también es cierto que no mucha gente ha estado tomando beneficios. ¿Por qué? Pues porque es algo que no nos gusta, es algo que al creador de contenido tampoco le da demasiadas visitas y es algo que a la gente, mientras hay FOMO en el mercado, tampoco le interesa ver, porque si tú avisas de ventas en Solana o en Raydium o en Aave o en Ethereum en ciertos niveles, te van a venir las tres personas tontas del culo de siempre, te van a decir que tú vas a vender esas monedillas y que se van a ir a máximos históricos sin ti, que eres un fracasado y que te vas a perder la mega altcoin season del mundo. Y esto todo lo podéis revisar en los comentarios de los vídeos anteriores mientras el mercado ha estado en máximos históricos. Pero dicho esto, vamos a pasar a revisar algunas de las métricas más importantes del mercado, como por ejemplo el Fear and Greed Index, que es el índice del miedo y codicia. Esto es muy importante y como bien veréis estamos entrando actualmente en una fase de 20 puntos, viendo un gráfico anual y directamente si nos fuésemos a un gráfico mensual, como bien veréis, realmente tampoco hemos pasado de una codicia extrema a un miedo extremo, sino realmente hemos pasado de estar en una situación neutral en la cual Bitcoin se ha mantenido bastante estable, 95.000, 100.000 dólares, pero en el cual realmente en esa consolidación de Bitcoin en la que hemos tenido a lo largo de estas últimas semanas, realmente ya estábamos teniendo ciertas pinceladas de lo que estaban haciendo las altcoins, porque si nosotros nos fijamos en Bitcoin, seguramente en estos últimos dos movimientos, corrección, siguiente subida a máximos históricos, veremos realmente que muchas de las altcoins del mercado, como por ejemplo ha sido Ethereum, realmente nosotros ya estábamos viendo un mercado el cual estaba teniendo un problema muy grande, y es que en el caso de Ethereum no hemos tenido una tendencia alcista, sino que realmente ya estábamos viviendo una tendencia bajista desde prácticamente el 16 de diciembre, máximos más pequeños, mínimos decrecientes, y lo mismo ha estado ocurriendo con prácticamente todas las monedas del mercado, exceptuando Solana, que subió por el lanzamiento de la meme coin de Trump, o directamente podríamos ver Ripple y veréis una gráfica exactamente igual, es decir, una tendencia bajista en la cual realmente no se ha formado nada de FOMO. Si por ejemplo Ripple hubiese continuado con este tipo de movimiento y de repente sin nosotros verlo se hubiese desplomado, yo creo que el sentimiento ahora mismo sería mucho más negativo, pero realmente el sentimiento del mercado yo creo que no es tanto de miedo extremo, sino es más de cansancio. Es un cansancio acumulado a lo largo de los últimos meses en los que muy pocas altcoins han dado muy buenos movimientos y un cansancio en el cual la gente no puede más
más porque han salido tropecientas mil millones de altcoins, las 4 de siempre no han subido como toca y hemos visto cómo a lo largo de estos últimos meses realmente no hemos tenido un movimiento interesante en altcoins, con lo cual yo personalmente no diría que estamos viendo actualmente un pánico, sino que estamos viendo un cansancio acumulado de los últimos meses. En segundo lugar, como bien veréis en pantalla, que es muy posible que os tape mi cara bien bonita, hemos tenido a lo largo de estos últimos días la mayor liquidación en Bitcoin de los últimos años. Estamos hablando que desde el año 2022, fijaos vosotros la cantidad de dinero que se ha liquidado en Bitcoin. Estamos hablando prácticamente de 600, casi 700 millones de dólares liquidados en posiciones, entiendo, largas. También se habrá liquidado algún corto en la subida de Bitcoin hasta los 108.000, 109.000 dólares, pero principalmente ha sido una liquidación masiva de operaciones en el largo de Bitcoin. Yo realmente también me parece curiosa esta liquidación de largos porque realmente tampoco entiendo demasiado a la gente el no haber tomado parciales, no haber movido stop loss, break-even, en fin, da igual. Aquí la gente ha hecho cosas un poco raras en máximos históricos, es normal. También mientras ha habido FOMO y euforia en el mercado, pues la gente ha estado bastante tranquila. ¿Pero esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hemos limpiado a mucha gente apalancada y ya sabéis vosotros que eso también dentro de lo que cabe es muy positivo, porque como bien sabréis, en el mundo de las criptomonedas y generalmente en el mercado pierden 9 y gana 1, y para que ese 1 gane deben liquidar a la gran mayoría de las personas. Los 4 tolais de siempre que compran altcoins en máximos históricos o abren longs casi en máximos históricos, siempre o la gran mayoría de las veces van a estar liquidados. Unos muy poquitos traders, gente que va comprando de aquí a allá, son los que realmente van a sobrevivir en este mercado. Pero no solamente eso me ha producido curiosidad, sino también lo que estáis viendo a continuación. Aquí lo que tendríamos serían liquidaciones agregadas prácticamente de todas las criptomonedas, excluyendo a Bitcoin. Y como bien veréis, realmente desde diciembre no estamos teniendo mayores liquidaciones en altcoins. Por supuesto, ha habido cierta caída de las altcoins también, pero dentro de lo que cabe, entre paréntesis, realmente no hemos tenido una caída tan desmesurada en el mercado de las altcoins. De hecho, si nos fijamos, realmente Bitcoin actualmente está en una tendencia bajista, eso es cierto. Nos podríamos ir a un gráfico de 1 hora, 4 horas y explicar un poco la situación y algunos de los niveles, pero sin irnos mucho más allá, fijaos vosotros en Bitcoin, el mínimo del 3 de febrero lo tenemos en la zona de los 91.000 dólares. Bitcoin desde entonces ha tenido una corrección prácticamente de un 10%, pero si nosotros en cambio nos fijamos en Ethereum, veréis que ese mínimo del 3 de febrero lo tenemos en 2.150 dólares y actualmente Ethereum se encuentra casi un 8% por encima de dicho nivel. Y lo mismo ocurre con otras altcoins. Podríamos irnos directamente a la gráfica de Ripple y fijaos vosotros que desde el 3 de febrero Ripple también se encuentra un poco por encima del nivel, un 24% por encima del mínimo del 2-3 de febrero. O bien están aguantando muy bien las altcoins, lo cual nos podría demostrar que durante las próximas semanas podríamos tener un rebote interesante del mercado, o de lo contrario esto es una trampa para hacernos creer que las altcoins se están manteniendo bien, pero durante los próximos días deberíamos visitar estas mechas. Mi recomendación es que tengáis un poco de cuidado, sobre todo las altcoins, por favor no las operéis en futuros hasta que la situación no se vea bien, y en cuanto la veamos bien o haya un cambio de estructura operaremos también las altcoins. Mi mayor consejo, el único que os puedo dar en estos momentos, que yo creo que es el mejor ahora mismo, es que si realmente queréis abrir longs deberían ser en el mínimo del 2 de febrero, buscar una pequeña manipulación de esa zona y una reversión, o de lo contrario, donde estamos actualmente, ver un cambio de estructura que nos haga pensar que el mercado realmente quiera rebotar. Con lo cual, dicho esto, en el día de ayer tuvimos que Trump lanzó unos cuantos aranceles para la Unión Europea. Sí, cogió rápido un poco de lubricante y nos hizo pa muy rápido por detrás. Bueno, tampoco tiene mucho misterio, yo creo que en un par de llamaditas todo se va a resolver bastante rápido, pero lo importante es simplemente fijarnos en la acción del precio de Bitcoin y los niveles con los que estamos trabajando. Como bien veis, Bitcoin actualmente se encuentra en la zona de los 84.500 dólares, que comentamos nosotros en el vídeo de ayer. Vamos a verlo en un gráfico de 1 hora. Nos vamos directamente y comprobamos los niveles. Actualmente Bitcoin en el día de ayer comentamos rápidamente, mientras se encontraba en 83.000
83.000, casi 84.000 dólares, que lo que esperábamos era un pequeño pullback a la zona de los 86.000 dólares para seguir cayendo, con lo cual yo personalmente no estoy por ahora abriendo ningún tipo de long en Bitcoin. Sí me gustaría abrir alguno durante los próximos días, pero cuando ya vea algo más de estructura sólida en el mercado para tener un buen planteamiento y sobre todo buscar una operación más grande, pero por ahora seguimos con algo de predisposición bajista. ¿Qué debería ocurrir realmente en temporalidades mayores? Bien, pues aquí es donde vamos a entender un poco mejor la situación de Bitcoin, altcoins y simplemente ver cuáles son las zonas importantes de rebote. Si nosotros nos fijamos directamente en Bitcoin, en un gráfico diario, acabamos de romper una de las zonas más importantes en lo que sería el corto plazo, que para mí era el nivel de los 90.000 dólares. Lo que yo personalmente hubiese querido durante estos últimos 2-3 días es que Bitcoin manipule el mínimo anterior, que más o menos caiga por debajo de esta mecha, pero que enseguida la hubiese recuperado. Bien, ese no ha sido el caso, sino todo lo contrario. Hemos roto, y no solamente eso, sino que la siguiente vela diaria también ha cerrado con cuerpo por debajo de la anterior consolidación, con lo cual ahora mismo a corto plazo tenemos dos posibilidades, y esto, para que lo entendáis, nos podríamos remontar a la zona en la cual tuvimos también una consolidación entre marzo y noviembre. Como bien veis, aquí realmente sí que se recompran las caídas muy rápido, porque en ningún momento estamos por debajo del mínimo anterior más de un día, y obviamente no hay en ningún momento ningún tipo de cierre diario por debajo y con cuerpo, nada de este estilo, con lo cual realmente en Bitcoin sí que hemos visto algo de tendencia más bajista durante los últimos días, pero yo personalmente creo que se acerca uno de los mejores momentos, una de las mejores oportunidades, lo que sería en el medio plazo, y yo bajo ningún concepto tengo absolutamente nada de miedo, sino todo lo contrario, tengo FOMO con poder comprar Bitcoin a precios muy interesantes. Pero es que si cogemos y comparamos el máximo histórico, Bitcoin ya ha caído un 20 y pico % desde su all time high, pero realmente a mí la zona que me podría llegar a interesar durante los próximos días sería el nivel de los, vamos a decir, 80.000 dólares y el nivel de los 77.000. Creo que simplemente si podemos llegar a esta zona vamos a tener una entrada en spot, en Bitcoin y en las altcoins de lo lindo. Y obviamente no ha acabado el bullrun. A mí me hace gracia cuando la gente dice, no, es que el bullrun ya se ha acabado porque fíjate en las altcoins. Es que muchos de vosotros tenéis un concepto distinto de lo que yo creo que es un bullrun. Un bullrun para mí es Bitcoin principalmente, y luego ver realmente lo que han hecho las altcoins. Y para ello lo único que tenemos que hacer es mirar tres gráficas: Total 1, Total 2 y Total 3. Si nosotros miramos el Total número 1, hombre, se ha mantenido por encima de máximos históricos durante mucho tiempo, y actualmente estamos de solamente un 9% por debajo del máximo de noviembre del 21. ¿Por qué? Porque dentro del Total hay muchas altcoins que ya están cayendo por debajo de los máximos históricos, con lo cual por ello estamos teniendo algo de corrección. Pero si nosotros únicamente elegimos la gráfica de Bitcoin, actualmente estamos por encima de su all time high del año 2021 y luego del año 2024, más o menos un 20 y pico % por encima, con lo cual bajo ningún concepto me puedes estar tú diciendo que Bitcoin ha acabado con su bullrun o que ahora mismo estamos entrando en un bear market. Yo creo que mientras Bitcoin siga por encima de la zona de los 72.000, 75.000 dólares, la palabra bear market no debería ni existir, bajo mi punto de vista. Obviamente me encantaría escuchar tu opinión en los comentarios, con lo cual, dicho esto, Bitcoin en un gráfico diario, si nos diese esta oportunidad, sería una completa maravilla. Yo personalmente, y en los niveles que nos encontramos, no estoy ni comprando Bitcoin ni comprando ningún tipo de altcoin, porque directamente, si nos fijamos en algunas de ellas, como por ejemplo podría ser Ethereum, también sigue por ahora con cierta tendencia bajista. Como bien veréis en pantalla, ahora mismo en temporalidades más pequeñas, 1 hora, 4 horas, tenemos nada de momentum alcista. ¿Dónde podría plantear alguna compra en Ethereum? Bueno, pues por ejemplo, en cuanto rompa más o menos el nivel de los 2.367, pero con Ethereum ocurre lo mismo, tenemos la mecha en 2.150, con lo cual yo personalmente creo que Ethereum primero tocará esta mecha y luego ya veremos algo de rebote mayor. Respecto a algunas altcoins del mercado, como por ejemplo pueden ser Solana. Vlad, ¿por qué Solana se sigue viendo tan castigada? ¿Cómo es posible que siga tan abajo y que apenas esté recuperando niveles? No solamente eso, sino que su principal exchange descentralizado, que es Raydium, siga teniendo esa pedazo de tendencia bajista. Amigo mío, estás viendo actualmente en pantalla el volumen que se ha movido en las meme coins desde prácticamente el 19 de enero, que es cuando salió la meme coin de Trump. Mira el volumen
volumen que se movió cuando salió el 14 de febrero la meme coin de Libra promocionada por el presidente de Argentina, y desde entonces lo que ha ocurrido con el volumen. Pues obviamente actualmente Solana se está viendo muy castigada porque el principal problema que tiene el ecosistema de Solana es que se mueve alrededor de las meme coins, no alrededor de las finanzas descentralizadas como puede ocurrir en el ecosistema de Ethereum. Con lo cual, por ahora, personalmente seguimos dentro de una tendencia bajista en la cual, bueno, pues parece ser que no estamos teniendo ningún tipo de rebote. Aunque es cierto que si realmente nos vamos un poco al sentimiento del mercado en un gráfico semanal, tanto en Solana, Ethereum y muchas monedas, realmente si os fijáis en Solana, estocástico, RSI y demás, nos estamos encontrando actualmente en una de las zonas más sobrevendidas del mercado, llegando actualmente a los niveles de sobreventa que tuvimos en el año 2023 con el colapso de FTX y el posterior FUD que hubo con Luna. Así que yo personalmente creo que nos estamos empezando a acercar en un suelo realmente del mercado, está entrando muchísimo pánico y sobre todo el retail tiene bastante miedo. No sé si estamos realmente en el suelo, pero creo que realmente nos podríamos estar acercando a un posible suelo de mercado. Y además me gustaría enseñaros una gráfica, la cual realmente no logro entender. Y hay una cosa que no logro entender, que realmente me parece bastante curiosa e encima me hace un poco de medio gracia, simplemente nos demuestra el tipo de personas que hay en el mercado cripto. Como bien veréis, en el año 2022 tuvimos el colapso de FTX y si no recuerdo mal, en el año 2021 tuvimos la caída de Luna, es decir, dos de los acontecimientos más importantes del mercado. Bien. Y ahí obviamente se produjo mucho miedo, llegamos a, pues bueno, a los 10 puntos, 7 puntos en la sección de miedo, pero es que si nos fijamos actualmente acabamos de llegar al mismo nivel que tuvimos en el año 2022 y 2021. Con Bitcoin en $85.000, que es algo que no logro entender. ¿Cómo es posible que hace 2 semanas estuviésemos en un miedo extremo y literalmente 15, 14 días después estamos en una sensación de miedo, de que se va a acabar el mundo y de que Bitcoin se va a ir a cero? O sea, literalmente parece ser que en el mercado cripto somos bipolares y es algo que de verdad no puedo lograr entender. Parece ser que está entrando demasiada gente a este mundillo que no entiende cómo funciona el mercado cripto. Aquí se viene lloradito de casa porque al igual que quieres tener un por 5 en una de tus mejores altcoins, debes también replantearte que esa altcoin puede caer a un 30 o un 50%. Si no quieres eso, si tú no quieres que tu altcoin favorita caiga a un 40 o un 50%, compra acciones en Estados Unidos, compra un poco de Apple y un poco de Microsoft y dentro de 5 años hablamos qué tal nos ha ido a cada uno. Pero al mercado cripto se viene lloradito y esa gráfica nos demuestra el sentimiento del mercado que ahora mismo, como bien veréis, a mí sinceramente me parece que estamos en un corral de gallinas, en una guardería donde prácticamente todo el mundo está de una semana, ¡buah, mega alcista, yo no vendo ninguna altcoin, ¡buah, porque esto va a explotar! Bitcoin a 200.000, esta altcoin a 500.000 millones y de repente 2 semanas después estamos llorando que las criptos son lo peor que me ha pasado en la vida, que esto yo se lo iba a recomendar a mis amigos, sí, pero nunca más lo haré, que me tendría que haber salido hace tiempo, sí, lo tendrías que haber hecho, pero no lo hiciste. Al igual que cuando tuviste FOMO, querías más velitas verdes. Es lo que hay. A esto hemos venido a jugar con las velitas, tanto las verdes como las rojas. Un poco más de madurez, por favor, porque nos estamos acercando a un buen punto de compra en la gran mayoría de las altcoins del mercado para buscar un buen rebote y solamente veo lloros. Vamos a limpiarnos las lágrimas con un pañuelito y al lío.